Acuario, bienvenido. Vamos a ver qué es lo que quieren decirte en este momento tus ángeles, arcángeles, guías, maestros ascendidos, todos esos seres que están acompañándote día tras día, enviándote mensajes, que están ahí observando cada paso que das. Recuerda que yo solo soy la mensajera, por tanto, si hay algo que sientes que no va con tu situación, no pasa nada, puedes mirar tu signo ascendente, Venus o lunar para complementar este mensaje, y el que no sea para ti, déjalo ir, será para otra persona, o puede que ahora no vaya contigo, pero resulta que en unos días sí, ¿vale? Yo trato de abarcar la mayor cantidad de escenarios posible, porque son varias las personas que entran a ver los vídeos, pero nada, si sientes que no es para ti, no pasa nada, puedes esperar a la siguiente lectura, o hay muchísimas lecturas más que ver, todas son atemporales. En el momento que llegues a verla, es tu momento de recibir el mensaje. Puedes buscar en las listas de visualizaciones ahí en el canal, que hay muchísimas para ti. El primer mensaje que quieren entregarte en este momento, tus guías o esos seres que están contigo, es la del renacer. Y precisamente como bien dice su nombre, renacer, es un tiempo de brillar otra vez. Es un tiempo de ver primero la luz y decir, bueno, al fin. Pero también tener la posibilidad de mostrar toda tu valía, todo el brillo, todas tus capacidades, todos tus dones, porque vas a estar recargado con energía, con fuerza, con ganas de hacer cosas. Ya ese tiempo de oscuridad, de tormenta, de no ver el camino abierto, concluyó. Este viene siendo la energía del 10 de espada. Y mira aquí cómo se ve el camello entre tinieblas, en oscuridad, y cómo aquí resurges, recomenzando otra vez con la fuerza de un león, mostrando todo ese coraje y todo ese valor que es tuyo, que nadie te lo presta, que nadie te lo alquila, es tuyo, solamente estando así en oscuridad y en tristeza y con problemas y con caos o lo que sea que haya estado pasando en tu vida. Así no podías mostrar todo lo que tú eras capaz de hacer. Ahora sí. Ahora sí vas a poder desarrollar todos tus dones, todos tus talentos y poder abrirte a las nuevas experiencias, ¿vale? Es un gran augurio para ti de grandes cambios que vienen después de un tiempo de tormenta. Vuelve a brillar el sol para ti, a calentar tu corazoncito y permitirte disfrutar de la vida, no sobrevivir simplemente. Porque siento que has podido estar sobreviviendo y no viviendo ni disfrutando de tu día a día. 10 de agua, que sí, que viene la alegría para ti, que viene la armonía, la estabilidad, la tranquilidad, el gozo, el disfrute en familia. Esa paz interior que te permite verlo todo color de rosa. No importa los días grises que ya pasaste, también forman parte de la vida. Ahora vienen días de celebración, de armonía, de disfrute, de alegría para ti, pero que vienen de adentro de tu corazón y que todo eso se irradia a tu exterior. Y si hay cosas que todavía no estás viendo, porque todavía este disfrute, estás como iniciándote, abriendo esa puerta hacia ese bienestar interior. Pero todavía hay cosas que no estás viendo, que vienen como regalo de parte de Dios para ti. También pueden venir personas y no estás viendo todavía, pero muy pronto lo verás. Pues míralo aquí, haz de agua, que sí, que sí. Fluir en amor, mira, una vida viviéndola con amor, independientemente del romance, de una pareja,
Vivir fluyendo en amor es ver incluso en las adversidades posibilidades de aprendizaje, es como verlo todo con alegría, aunque no sean cosas tan positivas, y lograr paz interior y lograr calma y plenitud interior a pesar de lo que haya pasado. Sabiendo que en este momento el universo te regala momentos bonitos y esa paz interior porque ya has pasado por momentos malos y no has perdido la fe. Y te has mantenido por encima de esos días tristes, de esos días oscuros. Y este momento de disfrutar lo bueno. Como dice, no hay mal que dure 100 años. Ya es tu momento, entonces, vivirla, ver la cara más amable de la vida. Y encontrar esa plenitud interior. Recuerda que viene de adentro. Que también habla de si estás en pareja, las cosas van a empezar a fluir con tu pareja de maravilla. Que si estás soltera o soltero va a ser por muy poco tiempo. Porque Estás de Agua abre las puertas a una nueva conexión romántica, afectiva, una persona, por supuesto, por destino, que trae calma, armonía y paz a tu vida. Porque estás atrayendo eso. Vibrando tú así, no puedes atraer algo negativo o algo malo. Vas a traer algo que esté en correlación con tu propia energía. ¿Vale? Ocho de fuego, comunicaciones que te pueden estar tomando por sorpresa, pero que son comunicaciones maravillosas. Noticias que te van a alegrar muchísimo, que le van a dar como mucha fuerza y energía a tu vida también. Cambios, transformaciones, movimiento. Movimiento. El amor está en el aire. El amor resurge en tu vida. Empiezas a amarte a ti mismo para poderle dar de todo ese amor a los demás. Reconoces que tienes el amor de Dios y de todos esos seres de luz contigo. Y sabiendo que están contigo y que las cosas ahora no pueden ir de otra manera que no sea fluyendo en amor, en armonía, en paz, abundancia, prosperidad, alegría, entonces todo empieza a ir mucho mejor. Reina de aire, dejándote llevar por tu intuición, escuchando tu sabiduría interior, tomando decisiones acertadas. A pesar de saber lo que quieres, no te cierras a las nuevas experiencias, te abres a ellas. Reaccionas de manera positiva a las lecciones y a los aprendizajes de la vida, fluyendo con esa sabiduría interior y dejándote guiar por ella. Quiero una carta más. Ahí está. El loco. Quise pedir una carta para que me ampliara un poco la reina de aire, que en este caso te representa a ti como signo de aire. Me sale el loco. Nuevos comienzos, reinicio de tu vida. Nuevas oportunidades para arriesgarte, para mostrar tu luz al mundo. Ya es el momento de empezar otra vez. Esta vez con más energía renovada, con claridad, con alegría, con esa inocencia de un niño que inicia una nueva experiencia aquí en la tierra. Sí, disfruta como si fueras un niño o una niña. Disfruta la vida. Que sí, que hay que avanzar, que hay que arriesgarse, que hay que dar saltos de fe. Sí. Pero un niño confía que todo lo que quiere se le va a dar y que se le va a dar. Y más nada. No alberga dudas. Así te piden que hagas las cosas, sin albergar dudas de que puedan ser de una manera diferente. Vamos a ver, ¿qué más necesitas saber? Ocho de bastos nuevamente aquí. Comunicaciones que vienen
de manera sorpresiva, pero que vienen para darte noticias favorables. Acuario. Dos de bastos. No estás solo en este camino. Te están guiando constantemente. Mira, hay un tarot en el que en esta carta, en el 2 de bastos, se muestra cómo el sol está alumbrando directamente a uno de los dos bastos, sirviendo de guía para que la persona sepa, en este caso tú, cuál camino elegir. Y me vino con esta carta, esa carta a la mente. Te están guiando directamente para que sepas qué decisión tomar, para que sepas que no estás solo en esto, que están ahí viéndote, pendiente de ti, para ayudarte. También habla de mostrarte al mundo. Van a haber comunicaciones a través de teléfono, vía internet, que van a ser importantes para ti. El mundo entero va a conocer de tu existencia. Para algunos ya están conociendo de ti. Un tiempo donde se abren las puertas para que tú puedas volar. Tres de copas, celebración, momentos de mucha alegría. Ya has hecho la parte más mala, ya has aprendido a bailar bajo la lluvia. No te has detenido, no has perdido la fe. Y ahora este 3 de copas te augura nuevas personas también y mejores personas en tu camino. Alegrías, celebraciones. Te han salido dos cartas de celebración, el 10 de copas y el 3 de copas. Nuevas personas en tu camino que vas a estar conociendo también, un nuevo entorno. El carro que se repite para ti. Y aquí hay una carta que se volteó. La muerte estaba volteada. Cambios trascendentales en tu vida. No hay vuelta atrás. El carro habla precisamente de yo elijo qué camino tomar. Yo sé hacia dónde voy y siempre voy a elegir lo que más placer, satisfacción me dé, lo que más bienestar me dé, porque ya he puesto todo de mí y este es mi momento de disfrutar, de respirar profundo y decir, wow, al fin me viene la recompensa después de tanto tiempo, al fin me llega ese gran amor. No vas a estar exento de tener que elegir, claro que sí. Siempre va a venir en algún momento esa dudita, ya no va a haber más miedo a la elección a tomar. ¿Por qué? Porque el camino va a ser despejado para ti. La guía para tomar esa decisión la vas a tener. Fíjate que esta carta se volteó y volvió. Tú sabes, de manera quizás inconsciente, que las cosas tienen que salir bien, que ya no puede venir nada negativo a tu vida, que ya todo tiene que empezar a fluir, que aun cuando vengan esas cosas no tan positivas, de igual manera se van a terminar porque no hay nada que persista por tanto tiempo. Tú sabes, así, en lo más profundo de tu alma y tu corazón, que es momento de hacer justicia en tu vida, que es momento que se aclaren tus caminos, que las cosas se volteen y empiecen a girar a tu favor. Y así va a ser. Quiero una más. Mira, es increíble. Increíble, pero cierto. En este otro tarot y carta conclusión con este tarot, el loco.
Es inevitable un cambio, un comienzo nuevo, diferente, renovador, cargado de alegría, de celebración para ti. Es inminente, necesario, inevitable. Está en tu destino vivir esto. Después de haber pasado tanto tiempo, tu momento llega, y llega ya, de manera rápida. Te están de alguna manera preparando, enviándote señales y mensajes para que reacciones a esto, para que te lo creas, para que de verdad estés tranquila o tranquilo sabiendo que esto viene para ti, que no hay marcha atrás, que no hay otro rumbo, que solamente con tu mente puedes bajar un poco tu vibración, pero que si tú te mantienes así, con esta alegría, con esta armonía, con esta paz, todo va a salir bien, más que bien. Quiero pedir cartas al oráculo. Dice, tú vas a hacer lo que muchas personas no esperan de ti. Muchas personas esperan verte derrumbado. Y mira, en el corte, la regeneración y alma gemela. A pesar de todo ese entorno hostil que tú has tenido durante todo ese tiempo, lógicamente con lava una planta no puede prosperar, tú sí. Tú has prosperado, tú te has regenerado y además de eso estás floreciendo. Y cuentas con el Espíritu Divino, con el Espíritu de Dios, fortaleciéndote y haciéndote crecer. Dios ha sido quien ha estado regándote a ti como una plantita. Y en este otro corte, alma gemela, dar y recibir. Ya es tu momento de que venga una persona que equilibre también o que venga de manera equilibrada a tu vida. Que venga a traer paz, calma, sosiego. Un alma gemela es una persona que está ya destinada para ti a reencontrarse en este mundo. Una persona que después de todo lo que tú has vivido sea capaz de tener ese equilibrio entre lo que da y recibe. Quizás tú siempre dabas y no recibías de manera recíproca. Bueno, pues la persona que viene sí lo hará. Quiero pedir una carta más. Una carta más. Wow. Mira, en la base se queda bendecido. Es ya una gran señal de que lo que viene es una bendición para ti. Ok, te dicen, respira. Sigue buscando esos momentos de relajación, de tranquilidad y paz. ¿Por qué? Porque lo que viene para ti te hará feliz, feliz. Es increíble. Feliz, feliz, no hay duda, no hay otra cosa. Mantente en calma, mantente en paz, que ya lo que te toca es disfrutar después de tiempo de espera, después de tiempo de estar mal. Te toca ser feliz. ¿Vale? Espero haberte ayudado. No, es que no encuentro palabras para poderte decir, tratar de explicar la energía que siento, no encuentro palabras. Entonces, bueno, ojalá y hayas conectado con esa energía que yo estoy sintiendo en este momento. Y si te ha sucedido que has conectado con ella, pónmelo en los comentarios, ¿vale? Porque de verdad que palabras me faltan para explicarlo. Espero haberte ayudado de alguna manera, mi querido Acuario. Un beso grande, bendiciones.